Ana, muchísimas gracias por la presentación y es un placer que hayáis seguido contando conmigo en estos nuevos tiempos y estas nuevas normalidades, entre comillas, que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí quería, antes de comentar, que almáciga, ese es uno de los significados, pero el significado que yo uso para mi proyecto es una palabra que viene del árabe y significa el sitio en el huerto donde tú haces brotar las Anda, plantas y dejas que cojan fuerza antes de trasplantarlas definitivamente. anda, Entonces qué bonito. me gustaba jugar con ese significado de coger palabras que ya no se oyen tanto, que no las recoge el diccionario, ¿no? Y por eso el libro es como una especie de almáciga, un sitio donde yo las cobijo y les doy un poco de fuerza y que espero que la gente leyendo el libro y no va a ser un libro cerrado, estoy ahora mismo preparando la web porque el libro sale el 8 de septiembre, quiero que sea un libro colaborativo, o sea, que cada uno, cada una mande palabras, las comparte, para mí son muy importantes las lenguas y los acentos, también va a haber vídeos de gente hablando en su lengua y contando sus palabras, ¿no? Y para mí eso es esencial y creo que es fundamental porque cogiendo un poco la frase del orden de no se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo, pues yo reivindico lo mismo con las palabras, ¿no? Y me da tanta rabia que tenemos un estado tan rico, y yo soy andaluza, pero tanto el gallego, el castúo, el euskera, también es patrimonio mío, ¿no? Pues yo lo siento Eso es. cultura mía, ¿no? Tenemos como hiper claro que el Guernica es un cuadro de todos, ¿no? Es como algo que nos pertenece a todos, pero con las lenguas no lo vemos en ese sentido y creo que algo que debemos de sentirnos muy orgullosos y por supuesto evitar que desaparezcan, porque todas estas palabras del medio rural, muchas ni siquiera aparecen ya en el diccionario y las acepciones que aparecen no son las del campo. Por ejemplo, pasa ya con muladar. Muladar, el sitio donde se dejaban los animales para que se los comieran los buitres, esa sección ya no existe en el diccionario, ¿no? Entonces era un poco por aquí. Volviendo a estos espacios para convivir y de vida, yo voy a ir lanzando un poco preguntas y semillas y las podemos en la conversación pues abrir el debate y responderlas, ¿no? Para mí creo que es fundamental preguntarnos de qué normalidad veníamos, porque la normalidad que teníamos como normalidad no era una normalidad sana, ¿no? Estábamos en un sistema y en un estado para mí enfermo. O sea, ya teníamos pandemia en el mundo, tenemos una pandemia que a mí me duele mucho y creo que se nos juzgará en un futuro, los hijos y las hijas del futuro nos juzgarán por, primero, permitir que siga el cambio climático, esa es una, y segunda, por la pandemia del hambre. Se sigue muriendo hoy en día gente pasando hambre en el mundo. Muchísima gente. En un mundo en el que se supone que con estos sistemas capitalistas y de hiperproducción no iban a faltar alimentos, nadie iba a pasar hambre, y vivimos en un sistema donde la gente se muere de hambre y se sigue desperdiciando muchísimos alimentos. O sea, ya tenemos una clave de que a lo mejor, oye, este sistema que tanto nos venden no funciona, ¿no? Porque hay gente que sigue pasando hambre. En esta normalidad de la que veníamos, con el confinamiento hemos descubierto que las medidas que se han tomado del Estado han sido urbanocéntricas. No sé si conocéis la iniciativa SOS Campesinados, con las medidas del confinamiento, las personas que no fuesen agricultoras o ganaderas profesionales no podían ir a su huerto y no podían ir a dar de comer a sus animales, pues si tuvieran, pues imaginaros 4 o 5 gallinas y ya se estaba, ya como veterinaria se estaba incumpliendo la normativa de bienestar animal. No puedes dar de comer a tus animales, ya estás renunciando a un derecho que está reconocido por la FAO desde el año 1948 a una alimentación. O sea, el Estado no ha permitido que haya una alimentación de proximidad sana y saludable porque no ha sido posible, no ha habido soluciones para los pequeños productores agroecológicos, para los mercados de proximidad, a los colectivos vulnerables. ¿Cómo se han estado alimentando? ¿Se han estado alimentando con esta red de pequeños productores de kilómetros cero de proximidad? No. Tenemos el ejemplo súper claro de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Niños en situación vulnerable
comiendo comida del Telepisa y de rodillas. Increíble. O sea, comida que nos enferma. Y da mucha rabia porque tenemos la suerte que tenemos un territorio lleno de productores que tienen que apuestan por comida de proximidad, de temporada, por raza autóctona en peligro de extinción, que están adaptadas a su clima, a su territorio. Por ejemplo, en Madrid, la misma comunidad, está La Vega, está la Sierra. ¿Por qué no se ha contado con estos productores, no? Y luego volviendo a esa visión urbanocentrista, si revisáis titulares y veis un poco las noticias, el hecho de ir al huerto se tomaba como una actividad de ocio. O sea, el derecho a la alimentación, a decidir qué quieres comer y a esa autogestión, ¿no? Esa soberanía alimentaria, se tomaba como ocio. Ir al huerto como una actividad recreativa, como descansar, ¿no? Y eso también nos da las pinceladas de esa visión y esa brecha que hay ciudad-campo, ¿no? Pero en estos momentos, a mí hay una palabra que la cuenta Silvia Rivera Cusicanqui, que es una activista para mí de referencia, socióloga, que ella habla del Pachacutic, ¿vale? El Pachacutic para ella son los segundos en los que la Tierra tiembla por un proceso de que se han acumulado pues muchas cosas, ¿no? Pues muchos desastres, muchos problemas, situaciones que provocan pues algo como una catástrofe, ¿no? Para Silvia, esto también trae un minuto de lucidez, porque son, gracias a estos temblores y estas catástrofes que suceden, eh, ahí se van a generar nuevos espacios y diferentes para generar, pues, debates, para reimaginar nuevos futuros, qué medios, cómo queremos vivir, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una oportunidad de regenerar y de zarandear lo que tenemos ahora, y que esta pandemia también nos ha traído unos minutos de lucidez, porque lo hemos visto como en las ciudades la gente se ha dado cuenta que la vida que llevaba pues no era tan buena y que las cosas que se crean imprescindibles no eran imprescindibles. No hemos dado cuenta de la importancia de los cuidados, que los cuidados no es solo esa dependencia de atención al dependiente, sino para mí un elemento esencial de la tarea de cuidado es producir comida, producir alimentos. Nos hemos empezado a interesar por los vecinos y por la vecina. Venimos de una sociedad donde a mí algo que me parece terrorífico y vemos muchas noticias sobre ello es de gente que se muere sola en ciudades y que pasan semanas y meses y el vecino de enfrente ni se entera de que está conviviendo con un cadáver porque no hablaba con ellas, con esa persona, no sabía ni siquiera su nombre, ¿no? Entonces, estamos quizá ahora replicando la forma de vida de los pueblos, de comunidad, ojo, que también tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero centrémonos en lo bueno, ¿no? Porque siempre de nuestros pueblos y de los medios rurales se habla de lo malo, ¿no? Es estar pendiente de la vecina, ese organizarse y formar piñón frente a una deficiencia y unas soluciones que el Estado no da. Hemos visto cómo los vecinos y las vecinas en ciudades como Madrid han hecho banco de alimentos, han confeccionado mascarillas, se han unido, ¿no? No sé, hemos vuelto quizá a apostar por lo común, por el trabajo en común, hemos cambiado un poco la forma de mirar a la hora de habitar y cohabitar esos espacios. También cuando empezó la desescalada, eh, claro, era muy diferente. Yo, por ejemplo, que estaba en Galicia, pasear cada día una hora por el campo, ¿no? Que una persona que vive en el centro de Madrid, ¿no? Que salía, oye, es que o me siento en un bar o no me puedo sentar. O sea, ¿de qué manera? Y aquí os lanzo otra pregunta. ¿En qué ciudades vivimos? ¿Qué modelos plantean las ciudades en las que vivimos? ¿Son ciudades para la vida, para el consumo, para la producción? Los mismos sistemas de producción nos hemos dado cuenta que estaban súper encaminados a esa individualidad, a esa inmediatez, a esas prisas, ¿no? Y cómo se ha roto, surgen estas otras dinámicas, ¿no? También creo que podemos ver como bueno que mucha gente se ha dado cuenta que somos vulnerables,
que somos vulnerables y que dependemos no solo de otras personas y de los cuidados y la atención de otras personas, sino de recursos, de la tierra, del agua, de los animales, de semillas, ¿no? O sea, no somos, como nos quiere vender muchas veces el capitalismo, esos organismos independientes, como bien cuenta Yayo Herrero, que es BBVA, el varón blanco burgués autónomo, ¿no? No, es que ese hombre también ha dependido de su madre, ha dependido de la comida, de unos migrantes que a lo mejor están trabajando con precariedad en unas malas condiciones que hacen posible su comida, ¿no? O sea, creo que también es bueno replantearnos en qué parte de la cadena estamos y que por supuesto somos interdependientes, ¿no? Somos interdependientes no solo con las otras personas, sino en el sitio que habitamos, ¿no? Entonces, para mí, creo que en estos espacios de rotura y de fragmentación, que ahora mismo tenemos esa incertidumbre, que también dice mucho del sistema también de vida y de las formas que llevábamos, ¿no? De todo súper cuadriculado, todo ahora, todo así o asá, ¿no? En estos espacios que se generan de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar la semana que viene, que no podemos hacer planes, eh, creo que una de las preguntas que deberíamos de plantearnos es qué ciudades y qué medios rurales y qué formas de vida y qué formas de cooperación y de apoyo mutuo, que para mí es esencial, queremos, ¿no? En qué modelos de lugares y de territorios queremos habitar y de qué forma queremos convivir, ¿no? Y creo que también es muy importante que para transformar el sistema, estamos cambiando, bueno, vosotros habláis del tema de la educación online, para transformar el sistema, y aquí tiro pues para mi parcela, que es la agroalimentaria, para ello tenemos que empezar a cambiar nuestras formas de vida, ¿no? Y creo que también es súper importante pues unas políticas públicas valientes que apuesten por estas producciones y por estas formas de vida que no tienen en el centro la hiperproducción. Porque como bien ha dicho Ana, yo trabajo con razas autóctonas que están en peligro de extinción porque no son rentables para este sistema. Pero si empezamos a hacer la comparativa, sí son rentables, porque enferman menos, comen de lo que les da el campo, duran muchos años, están adaptadas a una tierra y unas personas y unos oficios, son rústicas, o sea, ya no es solo el animal, es todo lo que conlleva, ¿no? Estas razas autóctonas en peligro de extinción, si vemos dónde están ligadas a espacios naturales protegidos, donde hay parques naturales y parques nacionales. ¿Y por qué no fomentamos eso? ¿Por qué no fomentamos esa ganadería extensiva y respetuosa con el medio ambiente que hace posible esa interdependencia? Porque mirad, el quebrantahuesos está en peligro de extinción porque no hay pastores en las montañas y en el campo. Antes sí había quebrantahuesos. Y creo que es súper importante tener en cuenta eso, ¿no? Como si quitamos un elemento de la cadena cambia el sistema. Y volviendo a las políticas públicas valientes, creo que es muy importante aquí traer a colación la PAC, la Política Agraria Común. Cómo en el resto de Europa se adapta, porque la Política Agraria Común tiene muy claro defender un modelo de agricultura familiar, sostenible, que apueste por pequeñas producciones, y cómo aquí en este estado pues se ha adaptado como ha querido. Y tenemos el ejemplo, bueno, tenemos varios ejemplos. Uno es con Arias Cañete, que montó a la gente de la Unión Europea un helicóptero e hizo sobrevolar todo el olivar intensivo de Jaén, que para mí eso es atroz, porque hablamos mucho de macrogranja, pero no hablamos de cultivo y agricultura intensiva, que los cambios de suelo son horribles y provocan unos daños ecológicos brutales, ¿no? Y les dijo que ese era el bosque de España. En vez de enseñarle la dehesa o de enseñarle los espacios naturales protegidos, le enseñó el bosque intensivo de Jaén, ¿no? Eso es muy fuerte. Y luego, por ejemplo... ¿Se me oye? Isa ez dago etxean, etorriko da mendik ordu erdira edo ordu batera esango dutzat, eta ni nago orain konferentzi baten. Bai, venga. Ze moduzue? Ondo, vale, venga, bai.
Ana, es que está así. Bueno, sigo, no te preocupes. Y No, mira, iba a decir que aquellos que no estemos en uso de la palabra, quitar el micrófono, porque primero, a veces se acoplan y también es cierto que a veces pues no se trae una conversación que ha surgido en ese momento y que, en fin. nada, no pasa nada. Y eso, hablando de la PAC, si vosotros cogéis el mapa de la gente que recibe la ayuda aquí de la política agraria común, hay un mapa en agrodigital estupendo por la claridad y la lucidez que arroja, que el 80% de la gente que recibe las ayudas de la política agraria común, que debería de ser gente que está conservando y protegiendo un territorio, fijando población, haciendo perfectamente el vínculo entre tierra, entre territorio, animal, semilla y persona, el 80% de la gente que recibe este dinero están en ciudades como Madrid, Sevilla, Córdoba y Málaga, donde no hay pastos, donde no hay ganadería, donde no hay campo. Ciudad. ¿Quién se lleva el dinero? ¿La gente que trabaja la tierra o los grandes terratenientes y señoritos que no la trabajan? Pues en el mapa lo tenéis, ¿no? Entonces, ¿a quién le estamos pagando? ¿Al que más contamina o al que más protege? ¿Qué estamos protegiendo? ¿La vida o un sistema de hiperproducción que tiene en cuenta todo menos la vida, ¿no? Y la preservación de los ecosistemas? Creo que es fundamental partir de eso y creo que también es fundamental y también pasa con la ciudadanía y con la vecindad, ¿no? Como para ese cuidado mutuo tenemos que conocernos primero, ¿no? Conocernos y ayudarnos, ¿no? Estar más cerca. Y claro, ¿qué pasa? Que en Tierra de Mujeres lo cuento. Hacen un experimento en Inglaterra con niños de 3 a 11 años que le enseñan por un lado cartitas de animales de Pokémon y en otro árboles, pájaros, plantas y animales no del mundo, ojo, de su territorio. Y los datos son atroces. El 80% reconoce y se sabe los nombres de todos los Pokémon y ni el 30% se sabe los nombres de lo que le rodea, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cuidar y valorar lo que no conocemos? Y creo que aquí es muy importante no culpabilizarnos a nosotros, porque yo pues me siento una privilegiada, ¿no? Tengo suerte de haber crecido donde he crecido, de haber tenido esa infancia, de tener la liga y el vínculo que tengo con el medio rural, ¿no? Y con un tipo de ganadería respetuosa con el campo y, bueno, con la transhumancia, con todo lo que más o menos ya sabéis, pero la mayoría de la gente no. Y creo que es fundamental la educación y en las escuelas. Lo tenemos tan cerquita en Francia. Hay muchísimas escuelas que tienen huertos donde los niños ya saben lo que es comer de temporada, cuándo se pueden comer un tomate, cuándo no. En los propios menús escolares en Francia son los padres con los cocineros, todos los meses deciden qué van a comer con productores y productos de proximidad y de la zona. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos gente joven que vive en el medio rural, que está montando cooperativas, que hace ese producto sano, sostenible y que además tienen un proyecto político clarísimo. En Cantabria tenéis, por ejemplo, a María Montesino y Lucio, que han hecho una cooperativa que se llama Siete Valles de Montaña, que para ella lo tiene súper claro, que ella su meta es alimentar a colectivos vulnerables en colegios públicos, residencias de ancianos, hospitales, bancos de alimentos. Y lo tenemos ahí, pero ¿por qué no fomentamos y no hacemos posible el cambio, ¿no? Entonces, creo que nos sirve de mucho adaptarnos, por ejemplo, quizás a estas nuevas normalidades si no cambiamos, si no empezamos a agitar y a cambiar todo, ¿no? Y a cuestionarnos. Porque lo que sí está claro, y volviendo a la pandemia del coronavirus, en mayo salió una noticia que decía que la contaminación daba más facilidad a contraer coronavirus y que las personas que tenían más enfermedades por una alimentación mala tenían más propensas y la gente que vivía en grandes ciudades donde había contaminación iba a tener más probabilidad de necesitar un respirador. O
sea, está todo ligado, ¿no? Pero también es curioso que nos cuestionemos cómo se ha visto esto, porque, por ejemplo, hay un colectivo que es, bueno, antes eran Veterinarios Sin Fronteras, ahora se llaman Justicia Alimentaria, que si no lo seguís os animo a que leáis y veáis sus campañas, donde ellos llevan 20 años, por ejemplo, contando que en Barcelona la gente de los barrios más humildes y más pobres, pues muere, tiene más tasa de mortalidad, tiene más enfermedades cardiovasculares y de salud relacionadas con la mala alimentación, porque decimos mucho que consumir es un acto político y la compra es también hacer política, ¿no? Pero ¿quién puede hacer esa política y quién no? Y para mí, como es asumible y alcanzable, deberían los de arriba hacer las tareas para que todos tengamos acceso a alimentos, porque tenemos esa idea de que comer bien y comer sano es caro y no es caro, porque es que tenemos productores y gente que no se quiere ir de su pueblo y que quiere apostar por estas producciones, pero interesa, porque es más fácil hoy en día poner una macrogranja o un invernadero y contratar a personas, bueno, ya sabéis el tema de las temporeras y de los temporeros en Huelva y en Almería, que se venden en Europa como la despensa de Europa. O sea, que cuando nos estamos tomando una fresa y unos tomates, sabemos en qué condiciones están trabajando esas personas, dónde viven, que no tienen ni agua. Que ahora con la pandemia esto ha estado en las noticias, pero es que el año pasado, en abril, el campamento de Huelva de la gente que trabaja en los invernaderos ardió 5 veces en un mes. 5 veces. Y lleva muchas asociaciones y muchas personas luchando, intentando alzar la voz y servir de altavoz, pero también, y aquí enlazo con otra, es quién tiene el altavoz y quién tiene la grada para contar las historias, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos también cuestionarnos. Volviendo a esos campesinados, esto de que con el confinamiento los pequeños productores no tuvieron opción, imaginaros, ¿no? De colocar sus productos y hubiera sido tan fácil como decir, oye, pues mira, o lo compramos y van para comedores, para hospitales, para colegios, no era tan difícil, ¿no? La misma ciudadanía y sobre todo mujeres de todo el estado, sin nombre, sin logo, sin membrete, se organizaron y escribieron una carta al ministerio y consiguieron, o sea, en Andalucía, por ejemplo, las asociaciones de caprino de leche se unieron también y algo que se debería de haber hecho desde arriba, ellas mismas, leche de cabra, el cabrito, los quesos, los donaron a hospitales y a comedores y a residencias para que estas personas tuvieran acceso a esa alimentación sana, ¿no? Ahora mismo que hace poco, no sé si habéis visto la serie esta francesa del colapso, a mí me da terror que imaginemos siempre el futuro tan mal, donde las personas o tienes un rifle o no eres nadie, donde solo está la opción de que sobreviva el más fuerte, el que tiene más dinero. A mí yo creo que en estos días de incertidumbre creo que deberíamos de aferrarnos a las utopías contrarias, ¿no? A ver el presente, las asociaciones y la ciudadanía que se está organizando y respondiendo y supliendo algo que debería de dar el Estado, ¿no? Para proteger a los ciudadanos. Entonces creo que esa es otra cuestión que nos deberíamos de plantear. Hace una semana, y ya termino con esto, me preguntaron en Infolibre que cómo me imaginaba el verano de 2050. Yo digo, es que no me quiero imaginar el futuro porque ya estoy viendo un presente bueno, ya estoy viendo un presente que en medio de una pandemia gente se ha organizado sola y ha tirado para adelante y ha sacado adelante cosas que deberían de haberse proporcionado de unas políticas públicas, ¿no? O sea, por eso, no sé si habéis visto la serie del Colapso, pero me dio tan mal rollo de que en un posible colapso o destrucción del sistema en el que estamos, pues eso, que solo sobreviva el más fuerte y que no haya esas redes de apoyo mutuo, de cooperación, de ayuda, que en el medio rural sí lo tenemos más claro, porque como llevamos muchos años maltratados, desde las mismas, por ejemplo, en mi trabajo, las asociaciones nos unimos todas, aunque seamos unos de cabras de una raza, de vacas, dentro de las mismas comunidades nos unimos y hacemos cooperativas porque tenemos hiper claro que solos no vamos a ningún lado y que juntas es la manera de trabajar por lo común y de conseguir las cosas.
Gracias, María, por la intervención. Y ahora, bueno, ayer no hizo falta el ir anotando palabras, pero de todas formas yo estaré un poco al loro de si hay dos que entran a la vez, pues para ordenar un poquito el debate. Pero bueno, pues todos y todas tenéis la palabra y podéis preguntar o opinar también, no solamente preguntar. Así que cuando queráis. Si queréis, para acabar, porque estábamos haciendo una reivindicación del común y hablando de Almáciga, como a mí hay algo que me emociona, es ver cómo en todos los idiomas del Estado, tanto reconocidos como no reconocidos, tenemos una palabra para el trabajo comunal. Comunal que salía de los vecinos, no impuesto por un ayuntamiento, por un concejo, y cómo ese trabajo comunal surgía, y a mí me parece una imagen preciosa, debajo de ese gran árbol que había antes en las aldeas, ¿no? Que era donde se celebraba la vida. Cuando nacía un bebé se pasaba por debajo del árbol, y cuando moría un vecino también se pasaba por debajo del árbol. Y si queréis os cuento, bueno, en euskera ya sabéis que es Auzolán, en aragonés se llama Vecinal y Dula, en leonés Facendera, Sexta Feria en asturiano, Roga en gallego, Gallofa en canario, Atornallón en valenciano. Cada una tiene sus características, porque en valenciano es a la huerta, es como hoy por ti, mañana por mí. Yo hoy te ayudo con las tareas de la huerta, pues mañana me ayudas tú, ¿no? Acumuña en cántabro, Trebala jova en catalán, Abediao en aranés, Aconsello y Tornadía en extremeño, Aidar Perfer Jornal en mallorquín. Y os estoy leyendo cómo acaba mi libro porque leí un dicho en euskera, que en euskera no lo voy a leer, perdona, porque no, pero lo tengo puesto, que me encantó, que creo que puede ser un buen final para que entablemos el diálogo, que es vecino bueno, buen amigo, antes que el pariente lejano está el vecino. Esto es. ¿Alguien se anima? Pues me voy a animar yo, mismamente. María decía que el confinamiento ha sacado muchas cosas a la luz, y eso es cierto. Realmente el confinamiento nos ha roto costuras por muchos lados. Vamos, ni que decir tiene que todo el tema de los temporeros, todo el tema de las residencias de ancianos, eso ha sido demoledor y desde luego lo más sangrante de todo. Luego podemos entrar a otras cosas que, bueno, pues son más llevaderas, aunque también sean graves, ¿no? Entonces, es cierto que el confinamiento nos ha sacado las costuras de una forma vergonzosa. Es cierto que el confinamiento nos ha hecho ver que veníamos de una situación que no era, como decía María, que ya teníamos una pandemia. Evidentemente teníamos una pandemia, pero una de las cosas que a mí me preocupa es que estamos desesperadamente intentando volver a la pandemia que ya teníamos. Eso sí me preocupa, más que lo que podamos o no hacer. Aunque en una comunidad como Navarra, Navarra sigue teniendo mucho de rural, porque de hecho la conurbación de Pamplona está hecha por todos los que nos hemos ido escapando de los pueblos y hemos ido, pero todos tenemos un pueblo al que volver. Y de hecho volvemos, y volvemos mucho. O sea, Navarra sigue teniendo, eso Ana Allende seguro que nos puede dar alguna luz, sociológicamente seguimos teniendo un pie puesto en lo rural, emocional y físicamente, ¿eh? O sea que en eso realmente pues ahí estamos. Y lo que decías, hemos descubierto que el mundo rural es un salvavidas para situaciones complejas como la pandemia, pero también no solamente el mundo rural, la forma de construir las casas. Es que tener una casa con una terraza ha sido un balón de oxígeno impresionante, que estar viviendo en un espacio mucho más reducido, mucho más pequeño, con una distribución de las casas que realmente era asfixiante. O sea, hemos descubierto que tenemos que hacer mucho en muchas direcciones.
lo agroalimentario, clarísimamente. Ahí te vuelvo a decir que nosotros en Navarra tenemos esa ventaja de que todos tenemos un pueblo y seguimos teniendo mucha vinculación con lo rural. Y lo que decías de la ley, de que no permitía ir, bueno, aquí en Navarra hubo un debate en el Parlamento del carajo la vela con el tema de que los huertos no eran de ocio y no eran industriales, era para sostener la comida de la familia y de los amigos. O sea, y hubo un debate que, bueno, luego vienen las leyes y te encorsetan, pero sí es cierto que eso ha estado no solamente a nivel, digamos, más coloquial, sino también a nivel institucional, ¿no? De que esos debates son muy importantes. Pero bueno, mi pregunta un poco es para esta mirada que hemos puesto diferente en el mundo rural, como que puede ser una forma diferente de estar y que nos puede salvar de situaciones complejas como ha sido el coronavirus. Pero seguimos teniendo una asignatura pendiente de no sabemos cómo devolver vida a esta España deshabitada, cómo devolver. ¿Tenéis alguna reflexión hecha de qué necesitaríamos realmente para facilitar que esta necesidad que ya la hemos sentido la podamos vertebrar y podamos hacer que la gente vuelva de algunas formas, bueno, pues a habitar el mundo rural, ¿no? Más allá de que momentáneamente haya sido una vía de escape ahora en el coronavirus, ¿no? ¿Cómo podemos fraguar eso? ¿Cómo podemos darle solidez a eso? Por supuesto, Ana. Y además ahora con esto de que todo el mundo se quiere ir al campo, un posible segundo confinamiento, Claro. no olvidamos que mucho teletrabajo, pero ¿tierra trabajo qué? Porque el teletrabajo no nos da de comer, literalmente, ¿no? Yo creo que lo primero pasa, y vosotros tenéis la suerte de que estáis en una comunidad que tenéis claro eso y tenéis ese vínculo todavía, pero creo que es fundamental, primero, por devolver la dignidad y reconocer a nuestros campesinos y campesinos del Estado. O sea, que es que aquí se ha estado diciendo hasta hace muy poco que lo que ellos sabían no servía para nada, que su conocimiento no era válido. O sea, os pongo un ejemplo. En los años 60 a mi abuelo le llega un manual de agricultura de la dictadura que para modernizar su campo lo que tenía que hacer era arrancar encinas y alcornoques de 200 y 300 años. Y aquí remito a ese discurso de Miguel Delibes, cuando entró a la academia, de qué nos sirve el progreso por el progreso. ¿El progreso a costa de qué? De destruir todo lo que sabían nuestras abuelas y nuestros abuelos y no considerarlo conocimiento. Porque a día de hoy mi abuela sabe preparar un huerto perfectamente, guarda sus semillas de un año para otro, vivía, y mi madre siempre me lo decía, que era una familia muy humilde. Nosotros nunca pasamos hambre, en el pueblo nunca nadie pasó hambre porque nos ayudábamos. Y aunque teníamos muy poquito, pues se hacía una matanza, venían todos, compartían la comida, ¿no? Ojo, que yo no digo que volvamos a esa vida, pero sí aprovechar esos conocimientos con las herramientas que tenemos hoy en día. Yo lo veo muy claro. Hay mucha gente que se iría a vivir a un pueblo, muchísima, y hay mucha gente que viviendo en un pueblo no se quiere ir y quiere montar un proyecto, perdonad que tire siempre para lo agrario, pero es mi campo de trabajo, una pequeña ganadería y no puede, o sea, yo tengo un amigo en Francia de mi edad que está recuperando una granja antigua y va a vivir, bueno, de hecho ya está viviendo con 30 vacas de leche. ¿Y va a hacer queso con 30 vacas de leche? Yo aquí mañana digo que voy a hacer una ganadería con 30 vacas de leche y se están riendo de mí, pues no sé. ¿Qué se fomenta? ¿Qué se paga aquí? ¿Qué se facilita? Porque es que, de verdad, si supierais los papeles que tiene que hacer un ganadero, una ganadera de extensivo y ecológico al día, como dice Paco Casero, que fue el que fundó el sindicato andaluz del campo, el SOC en Andalucía, que en los años 80 ocupaban las fincas del duquesado, de los terratenientes, parece que nos quieren echar del campo. Y da rabia porque de verdad es que en este estado tenemos territorio y tierra de sobra. O sea, cuando vosotros vais a las grandes superficies y veis esa leche ecológica de cabra de Bélgica, o sea, vosotros comparad la superficie de Bélgica con nuestro país. O sea, esas cabras ecológicas están en una nave que no salen al campo, que comen pienso ecológico y que tienen los metros de descanso de la ley ecológica, punto.
Y nosotros tenemos en las dehesas animales que están todo el día en el campo, que las crías nacen en el campo, que comen pasto. Y como no se valora ni se incentiva ese mercado, van como si fueran un animal más. Tenemos productores que no quieren mandar sus animales a macromataderos, que no quieren formar parte de esas cadenas. Llevamos años reivindicando mataderos móviles, por ejemplo, en nuestras normativas. Pero ¿qué hacemos con una política que para, y aquí vuelvo a la PAC, que en España el coeficiente andaluz de pastos contemplaba que no había comida debajo de los árboles? ¿Qué hacemos con unos políticos que no se han comido un bocadillo debajo de una encina, de un alcornoque? Que no ven que donde los animales comen es debajo de los árboles, donde hay bellota, donde hay sombra, donde... Es que es demencial. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos si los alimentos se siguen pagando como hace 40 años? Todo no vale como hace 40 años. ¿Por qué la gente del campo sigue cobrando lo mismo que hace 40 años? Y luego también, por supuesto, y volviendo a la dignidad, el relato de que el que se quedaba en el campo era el tonto, el que no servía para nada, porque lo que ellos sabían no servía para nada. Ahora desde la universidad y de la academia, que es que la ganadería extensiva y las cabras son las mejores bomberas. Eso se lo dice a un cabrero que tiene 90 años, que lleva toda su vida pastoreando el campo. Es que yo ya lo sabía, claro que lo sabemos. Es que antes el monte no ardía. El monte no ardía, ¿por qué? Porque la gente vivía en el monte. La gente vivía en el monte y a la mínima que había un fuego, pues es que al momento ahora tenemos desiertos verdes con las reforestaciones de árboles que además que no son ni de la zona y que aniquilan a las otras especies, ¿no? Yo digo, no pretendo que haya un hospital ni un colegio en cada pueblo, pero por comarca. Vamos a fortalecer las comarcas, las comunidades, las aldeas. No puede ser que yo tenga amigas que tienen niños pequeños y que viven en un pueblo de 20 personas en Castilla-La Mancha y que el médico que ve a sus niños es un médico que solo ve mujeres y hombres de 80 años. ¿Eso en una ciudad lo veríamos admisible? Pues en nuestros pueblos está pasando. Y no nos podemos olvidar que, oye, que es que ahora sí, ahora la vuelta al campo, pero es que el campo ya lleva reclamando todos esos recortes que no son nuevos, que aquí ya se han hecho muchísimos recortes con las crisis con servicios básicos en nuestros pueblos. Entonces creo que sería fundamental tema vivienda. Nos encontramos con mucha gente joven que se quiere ir a un pueblo, las casas que se encuentran son carísimas o hay que reformarlas, o casas de gente que tiene un vínculo a esa casa, no vive en ella y no la quiere vender. Son casas que están cerradas. Sería genial que hubiera una bolsa de alquiler social en nuestros pueblos, bolsa de vivienda y luego el acceso a la tierra. La gente que quiere empezar su proyecto y no tiene un acceso a la tierra. Hemos perdido y hemos despreciado esos pastos comunales, esos montes comunales donde se aprovechaba el campo, donde se hacían diversas tareas. Luego el tema de Internet. Y vuelvo ahora, no sé si habéis visto las noticias de que ahora con el confinamiento que se estaban disparando en Idealista las viviendas rurales. ¿Quién se va ahí entonces a vivir al campo? El otro día salió en El País una noticia que a mí me hizo mucha gracia, que era gente que había dejado la ciudad por irse al pueblo. Ninguno era campesino, ninguno era jornalero, ninguno era agricultora, todos eran artistas, escritores, vamos, gente que tenía dinero. Porque hoy en día quien se dedica a escribir y a ser artista es alguien que tiene dinero y que es de una cierta clase social, ¿no? O sea, esa no puede ser nuestra solución para nuestros pueblos. Porque entonces, ¿qué modelo vamos a incentivar de agricultura y de comida? ¿Vamos a tener una soberanía alimentaria? Tenemos que comer, ¿no? Que yo sepa, trabajar con el ordenador, todo, el teletrabajo no produce alimentos, ¿no? Entonces creo que pasa fundamentalmente, primero, por esa revalorización y esa dignidad, y devolver esa dignidad y ese reconocimiento, porque parece que no, pero es súper importante. Y luego, de verdad, ayuda de verdad, porque es que yo creo que no conviene. Yo creo que interesa mucho tenernos en ciudades, como bien has dicho, Ana, en zulos, trabajando, y con un modelo concreto que haya esas redes, esos huertos comunales, esas cooperativas, ¿no? Y ya te digo que desde el trabajo en el que yo estoy ves cosas que dan mucha rabia, muchísima rabia, y dices, madre mía, esta gente cómo aguanta por la pasión que tiene. O sea, yo es que te digo, he trabajado con cabreros
que se levantan, ordeñan por la tarde y por la noche se tienen que poner a rellenar papeles de con qué han limpiado la sala de ordeño, de no sé qué, no sé cuánto. Por favor, ayuda a esta gente, que además esta gente que está desapareciendo son los que conservan el campo, los que fijan población. Una macrogranja no fija población, genera precariedad. ¿Quién trabaja en una macrogranja? Personas migrantes que no, los pobres no tienen otra cosa, pues se aferran a lo primero que sale. Ese es el modelo de comida que queremos. Yo no lo quiero. Yo no quiero un medio rural así. En una macrogranja se rompe por completo ese vínculo con la tierra, con el animal, con el territorio, que ya no es solo la comida, es todo lo que hay detrás. Y aquí vuelvo a las palabras, a una cultura, a una conservación. Mirá, en Granada y en Jaén, en el altiplano, había muchísimos rebaños de ovejas de raza autóctona en peligro de extinción de allí y que bueno, que conservaban el parque y los espacios. Bueno, pues como ahora la PAC da dinero al cultivo intensivo de almendros, han quitado esos rebaños. Esas personas mayores, como no hay relevo generacional, ¿sabéis qué han hecho? Se han comprado un piso en Granada o Jaén ciudad porque en su pueblo no tienen acceso a una sanidad básica y quieren estar cerca de un hospital, y con ese cambio de suelo tan brutal de tener a un rebaño de ovejas que ya sabéis que transportan semillas, que regeneran el suelo, que previenen incendios forestales, que viven interrelacionadas con otras especies, han descubierto que con ese cambio del suelo a un almendro intensivo, pájaros que iban a anidar allí ya no se ven. Especies de mariposas que estaban muy unidas, porque las mariposas usan las sales de las heces del ganado extensivo, es una manera que tienen de beber las mariposas. Como ya no están esas ovejas, esas mariposas están desapareciendo. Ha bajado la biodiversidad de insectos, o sea, es alucinante cómo cambiando un uso de un suelo y sacando un elemento de la cadena, desaparece todo. A lo mejor esas personas mayores no se querían ir de su pueblo y se han ido porque no tienen otra opción. Y aquí vuelvo un poco a mi historia personal y a la historia de mi madre. A mi madre con 12 años la quitan del colegio para coger aceitunas y trabajar en el campo. Mi madre nació en el 60, no nació en los años 40, no, en los años 60. Y tenía 12 años cuando la quitaron del colegio. Mi madre no tuvo decisión, no tuvo oportunidad de decir qué quiero hacer con mi vida. Me quiero quedar en el pueblo, me quiero ir. Y muchos seguimos sin tener esa oportunidad. Muchos no podemos decir, oye, pues yo me voy a quedar en mi pueblo y voy a emprender, porque me voy a sentir respaldada. No nos sentimos respaldadas. Entonces, está genial este revival, que se ponga en moda los pueblos, pero oye, no nos olvidemos que aquí hay asociaciones como Teruel Existe que llevan 20 años reivindicando y luchando por esto, ¿no? Que es que parece que nos ha puesto el nombre un escritor con la España vacía, ¿no? Aquí hay muchísimas asociaciones trabajando por esto y luchando por esto y peleando por esto. Y es curioso porque la mayoría son todas por mujeres, las que están luchando contra macrogranjas, las que están impulsando grupos de consumo, huertas, conservando razas en peligro de extinción. Si os hablara de mi trabajo, la mayoría de las secretarias de las asociaciones son mujeres, ¿no? Entonces, pues vamos a plantearnos. Y de verdad, no podemos caer en la culpabilización de que es que el consumidor no come un buen queso. No, no sabe y no tiene esa opción y no lo conoce. Y también volvemos a las leyes y a las políticas. Lo que no puede ser es que me traiga un cartón de leche y no sepa de qué es la leche, de dónde viene esa leche. Como el queso, no sé si habéis visto en el Mercadona, ahora sí lo pone. Hasta hace poco era queso mezcla. Y yo le decía a mi alumna, pues yo hasta el año pasado sacaba a estudiantes de veterinaria conmigo al campo de práctica. Digo, ¿queso mezcla de qué? ¿De búfala? ¿De camella? ¿De qué estamos comiendo? ¿Sabemos qué comemos? Y eso es tan fácil como desde pequeñito saber leer etiquetas, ser súper explícito en la etiqueta. Oye, este alimento viene de tanto, ha viajado tanto. Yo creo que eso es fundamental y me da rabia porque si dijera, bueno, no tenemos la superficie, no hay gente con ganas, pero es que cualquier sitio que vais hay una asociación, hay gente joven con un proyecto recuperando la huerta, recuperando las acequias, recuperando razas autóctonas, insisto, y esa gente nos podría alimentar a todos, pero para ello hay que incentivar y defender ese modelo.
Y por eso me da tanta rabia y digo tan cerca, tan lejos, cuando voy a Francia, que mi mejor amiga vive allí, en el Pirineo francés, vive en un pueblo de 200 personas y tú entras a la tienda y todo lo que hay allí son los quesos del paisano, el vino del vecino, la leche de la vecina, y se consume eso. Y ahora tú vas a mi pueblo y la panadera que hacía el pan ya no está. ¿Y sabéis qué está? Está la franquicia de polvillo. Un pan congelado que lo meten en el horno y eso es lo que está en mi pueblo. Un pueblo en la Sierra Norte de Sevilla, en un parque natural, que sabía hacer sus quesos, sus panes, que tenía sus productos de la matanza. Y estamos todos industrializándolo y uberizando el campo, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta de qué fomentamos, qué modelos queremos, qué se paga, porque se paga al que más contamina, no al que más protege y al que más defiende. Y nosotras, desde la ciudadanía, podemos cuestionar, podemos alzar la voz, podemos pelear. Llevamos muchos años peleando en Andalucía con el Parlamento. De hecho, Paco Casero ha hecho huelgas de hambre con esto en defensa de la ganadería extensiva, de la ganadería ecológica, de devolver esa dignidad al campesinado. Y es que de verdad necesitamos políticas públicas valientes que apuesten de verdad y valoren y defiendan la vida y, por supuesto, en los medios rurales. Porque si vamos a hacer los medios rurales, vamos a seguir incentivando que sean macro despensas a lo industrial y seguir exportando alimentos para afuera, bueno, el modelo que tenemos, ¿no? Donde no se conserva la vida ni el territorio ni se fija población, pues... Y ya acabo con el ejemplo de los mataderos, por ejemplo. Es que antiguamente había un matadero pequeñito en cada pueblo. Ahora no, ahora los animales cuánto tienen que viajar para ir a un matadero. Eso atenta contra el bienestar animal, ¿no? ¿Qué ocurre en esos macro mataderos? ¿Cómo están los trabajadores? ¿Cómo se tratan a los animales, ¿no? Y son solo ejemplos que podríamos poner incluso con las semillas, ¿no? Que ya es que ni siquiera tenemos semillas nuestras, dependemos de 4 empresas en el mundo que dominan todas las semillas, ¿no? Entonces, ya os digo que el debate tiene muchas vertientes, pero nos tenemos que quedar con eso, que tenemos gente que apuesta, que trabaja y que sigue peleando por no irse y que tenemos que apoyarlo y defenderlo y hacer lo posible porque esas políticas de verdad hagan cosas por los pueblos y que no sea solo una moda y que por favor que no se vuelva al pueblo el que tiene dinero y el que puede, ¿no? Yo le he dicho a María que era un grupo muy participativo, así que no me dejéis en feo y hacéis el favor de empezar a hablar, ¿eh? Que esto no está bien. Concha, cuando quieras, dale al micrófono. Eso. Bueno, María, es que es un tema difícil que desconocemos muchísimo todos. Yo ahora mismo estoy en el pueblo, gracias a la tecnología, porque, bueno, el año pasado no hubiese podido, este año sí, pero me parece muy bonito todo y muy real todo lo que nos has dicho, pero difícil de llevar a la práctica. Bueno, difícil de llevar a la práctica, ¿por qué? Porque en las ciudades tenemos todo derecho a tener una conexión de internet, a una salud básica. ¿Por qué en las ciudades pides cita con tu médico de cabecera para que te vea un oftalmólogo y no hay ningún problema y en un pueblo no? ¿Por qué en un pueblo una persona que se pone mala, en vez de ir al pueblo de al lado, por ejemplo, para que le hagan diálisis, tiene que coger un taxi día sí, día no, 2 horas para ir a Sevilla, como fue el caso de mi abuelo? Que mi abuelo volvía de diálisis como un cadáver, una carretera de montaña. O sea, ¿por qué hemos interiorizado y asumido que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Insisto, que no queremos que haya un hospital en cada pueblo, pero sí unas comarcas bien abastecidas y con lo mínimo, porque es que ya os digo, es que se han vaciado los pueblos, incluso las cosas ya mínimas que se tenían,
con las crisis se han ido recortando. Y ahí tenéis, por ejemplo, el servicio de correo, que no sé por vuestra zona cómo es, pero que en mi pueblo es que es demencial, es que correo hable cada 2 días 1 hora. Un servicio público de los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué mis primas han tenido que para estudiar la secundaria, en vez de que haya un instituto fuerte en el pueblo más grande de la comarca, han tenido que pues renunciar a parte de los ahorros y mis tías han tenido que meterla en un internado en un pueblo de Extremadura porque si no, no tenían un buen acceso a la educación? Es que son muchísimas vertientes y son muchos aspectos. Tú has podido tener internet ahora en el pueblo porque en tu zona habrán favorecido que haya internet, pero yo, por ejemplo, donde yo estoy, en la casa de la abuela de mis chicos, yo no puedo estar y está a 10 kilómetros porque ya no tengo internet. En mi pueblo, en el sur, yo no he podido estar haciendo un teletrabajo cuando he estado trabajando allí de veterinaria porque es que no hubiera internet, es que no tengo cobertura, ¿sabes? Entonces, yo creo que debemos de partir de eso. ¿Por qué vemos tan normal que sucedan estas cosas en un pueblo y en una ciudad, no? Y os digo que, y esto lanzo la pregunta, el año pasado estuve en un pueblo en Teruel que eran 300 habitantes y mucha gente mayor decía que es que los jóvenes no queríamos trabajar, que no nos gustaba comer bien, que no queríamos vivir en el campo. Digo, y yo le dije a esta mujer, bueno, ¿tú crees que los jóvenes que viven en Madrid o en Barcelona quieren pasarse 1 hora en el metro para ir a trabajar? ¿Quieren seguir compartiendo piso con 40 y 45 años? Yo tengo amigos de 45 años que se han tenido que poner a compartir piso porque no pueden pagar un alquiler en Madrid y porque estamos en un sistema que solo genera precariedad. Oye, pues, ¿por qué no fortalecemos nuestros pueblos y hacemos posible ese acceso a vivienda? Obviamente no todo el mundo tiene que ser ganadero, no todo el mundo tiene que ser agricultor, pero también con ese teletrabajo, ¿por qué no fomentamos que haya gente? Y hay mucha gente que de hecho se lo ha planteado con el coronavirus. Oye, pues voy a buscar al pueblo, a la casa de mi abuela, pero creo que para eso es importante eso, pues que, oye, no tener un hospital en mi pueblo, pero que si me pongo mala, en 1 hora como mucho tengo un hospital o un centro de salud donde me van a atender, ¿no? Y donde no voy a estar en esa incertidumbre, porque ya te digo, en el rural tenemos esa incertidumbre con muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. A mí lo que me da miedo, e insisto en esto, es que con el tema, como bien ha dicho Ana, el tema del urbanismo, cómo están hechas las casas, que no están hechas para la vida. Vamos, yo he hablado con amigas de Madrid que han vivido en Sulo el confinamiento. Yo nada más de pensarlo me daba ansiedad. Y hablaba el otro día con una amiga que a las 3 tenía ya calculado a la hora que había un rayo de sol en su casa, a las 3 de la tarde, y se ponía a las 3 de la tarde a que le diera esos 5 minutos ese rayo de sol, ¿no? Pues creo que como hay esa oportunidad oye, pues esta vida yo no la quiero o me gustaría vivir en una ciudad más pequeña o en un pueblo, vuelvo a eso, ¿quién se va a ir? Porque por las noticias y por lo que veo, y yo misma que me encuentro en una situación que estamos mirando casas por aquí, porque partimos de la casa de la abuela de mi novio, pero estamos buscando otra casa donde yo pueda tener una tierra para poder llevar a cabo mi proyecto agroecológico, porque a fin de cuentas yo mi sueño desde pequeña no es ser veterinaria, es ser pastora, ¿no? Es tener mis propios animales y tener un proyecto agroecológico, ¿no? Y de verdad, no sabéis el trabajo que cuesta encontrar algo, un poquito, o si hay montes comunales que pueda acceder, ¿no? O que no haya problemas. Y ya os digo, creo que deberíamos primero de plantearnos las cosas que tenemos como muy normales, como bien decía Ana, que estábamos deseando volver a esa normalidad. Oye, pues yo la normalidad que teníamos a mí no me gustaba. A mí no me gustaba una normalidad donde, que es que, insisto, lo de los temporeros es que esto lleva años pasando. Yo hace 5 años fui por primera vez, hace 5 años se pagaba la leche de cabra muy cara. Entonces la gente que tenía dinero, no los cabreros de toda la vida, sino gente que tenía dinero, dijo, voy a poner una granja de cabras que voy a sacar dinero, ¿no? Estos fantásticos empresarios y emprendedores. Pues salieron 2 en el ejido, claro, yo tuve que ir a trabajar, fue la primera vez que fui al ejido,
Y la verdad que salí llamando a la Guardia Civil y llamando a mi asociación diciendo que yo no iba más allí a trabajar. O sea, no sé si habéis estado allí, son plásticos. Dentro de los invernaderos hay casas donde viven los migrantes. Yo fui a una ganadería, es que, bueno, las cabras estaban mal, pero es que fijaros cómo estaba el muchacho que trabajaba en ese sitio, que a mí las cabras ese día me dieron igual. O sea, en la sala de ordeño había un colchón lleno de mierda y comida tirada en el suelo y ahí vivía ese pobre muchacho. Y el tío lo trataba peor que un animal, como si fuera una alimaña. Te levantas a las 5 de la mañana, te das un paseo por allí y te ves a migrantes esperando en la rotonda a montarse en cualquier furgoneta que no saben ni cuánto les van a pagar. Por supuesto, aquí no hablamos de contratos ni de nada, a trabajar. Esa es la fantástica huerta de Europa que se vende muchas veces desde el Ministerio de Agricultura. Esa es. O sea, a mí me parece lamentable que este sea el sistema agroalimentario que se fomente y que se pague. Lo mismo pasa con el olivar, con las protestas estas que hemos tenido del campo. Pues yo, la verdad que no me he posicionado mucho porque es que yo no quiero que se siga pagando a esta gente que usa monocultivo y que se está cargando unos ecosistemas y una biodiversidad a costa de producir. Yo eso no lo quiero, ¿no? Entonces, por eso os digo que ya a mí la normalidad que traíamos, a mí me daba miedo. Una normalidad donde yo tengo 31 años y a mí me gustaría ser madre y no sé cuándo voy a poder ser madre. Porque es que tenía un sueldo, ya os digo, mileurista, y de hecho ahora soy autónoma y soy mileurista. Y ahora tengo la suerte de que no tengo que pagar un alquiler, pero que hasta el año pasado el 80% de mi sueldo se iba a un alquiler, ¿no? O sea, ¿cómo voy a querer ser madre o empezar un proyecto si es que todavía estamos en un sistema que, y esto lo he hablado mucho con gente de mi edad, que nos sentimos que seguimos siendo niños, nos seguimos sintiendo infantiles, como que seguimos viviendo con nuestros padres, porque no somos completamente independientes a la hora pues de eso, ¿no? De poder llevar a cabo un proyecto, un modo de vida, ¿no? Y ya os digo, hay muchísima frustración. Yo lo veo mucho con mis amigos y a mis amigas y vuelvo a ese dato, o sea, de gente compartiendo piso no porque quiera, porque a mí me parece genial los modelos de cohabitabilidad y de una vida en común que se están llevando a cabo en muchos pueblos con personas mayores, pero no, pues porque no tiene esa resignación, ¿no? Y como en las mismas ciudades te van expulsando y volvemos, y aquí enlazo con el coronavirus, en Madrid, ¿dónde están los casos más? Perdonad que tire de Madrid, pero como es lo que sale, vuelvo al urbanocentrismo, cuando entras en los medios, es en las primeras noticias. ¿Dónde hay más casos de coronavirus en Madrid? En todo el sur, los sitios más humildes. ¿Por qué? Porque son la gente que todos los días levanta y tiene que coger el metro ahí a Madrid, a trabajar al centro, a la ciudad, pero que ese sistema en el que trabajan no les permite vivir cerca del trabajo, ¿no? Están totalmente expulsados, ¿no? Entonces yo creo que son muchas cuestiones y creo que cada uno dentro de lo que podemos poner nuestro granito de arena. Pues saber qué productores tenemos cerca, preocuparnos por lo que comemos. Oye, pues si este cartón de leche cuesta 30 céntimos, os digo que no es leche. Os digo que no es leche. O sea, ¿cómo va a costar 30 céntimos un litro de leche? Leche que viene de Francia, de Alemania, de segundas, de terceras, que ellos no quieren. También, y creo que tiene mucho que ver con los modos de vida y de trabajo que llevamos, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi casa ha sido siempre muy importante la hora de la comida y de celebrar lo que comemos. La comida en mi casa es muy importante. Y siempre, oye, pues este queso de tal, esta carne, ya os digo, yo la única carne que como es la que se produce en mi casa, no compro carne porque no sé de dónde viene y en qué condiciones. Y a nosotros nos han vendido como moderno comernos un sándwich en el trabajo y por la calle, cuando a mí es que me parece de cateto absoluto, ¿no? O sea, ¿qué hemos priorizado? Entonces, claro, para eso que necesitamos, ya nos metemos en temas de conciliación, nos metemos en muchísimos temas, en una reducción de jornada, en una posibilidad de convivencia y de tener tiempo, no solo para producir.
y creo que aquí, bueno, tema de economía feminista es que son muchos temas. Perdonad que me vaya por las ramas, pero es que es un tema que tiene tantos tentáculos y abarca todo y nos encontramos con que el sistema infecta y alcanza todo, que eso, creo que cada uno debemos de poner parte y insisto en el tema de la asociación y del cooperativismo, ¿no? Y del trabajo por los espacios y por lo común, por la vida.